En las 4 pulgadas de la pantalla de mi teléfono móvil no paran de moverse amigos, muros y comentarios. Van mucho más rápido que yo, probablemente mucho más rápido que cualquiera de nosotros. Las redes sociales han cambiado completamente nuestra forma de relacionarnos con el otro, de relacionarnos con el mundo. Hagan la prueba la próxima vez que saquen el móvil para hacer una foto, para subirla a Facebook, la próxima vez que escriban en Twitter o que se conecten a WhatsApp para contar lo que les está pasando. Para que nos hagamos una idea, se calcula que dentro de 4 años Twitter tendrá cerca de 400 millones de usuarios y a día de hoy Facebook tiene ya más de 1.280 usuarios activos, 1.280 millones, de usuarios activos. Es la revolución 3.0. Somos lo que subimos a Internet. También en la política. Los políticos se han subido al carro de la revolución digital y la última muestra la teníamos la pasada semana en esas elecciones europeas en las que Podemos y su campaña en Internet daban la campanada. Pero no han parado ahí. 48 horas después de haber conseguido esos 5 diputados en el Parlamento Europeo, se habían convertido ya en el partido político en España que tenía más seguidores. Los políticos también están pendientes estos días de los insultos y de los efectos que insultos o injurias pueden tener precisamente también a través de las redes sociales. Unas redes sociales que todo lo multiplican. También la importancia y el peso que pueden tener para los más jóvenes, para los más pequeños, adolescentes que aquí en Galicia durante estas últimas semanas han sido protagonistas también de varios casos de sexting. La pregunta que nos hacemos esta noche aquí en La Otra Vía es cómo podemos hacer también para los más pequeños para librarlos del lado más oscuro de la red. Es verdad que muy pocos esperaban un resultado de Podemos como este, más de 1 millón de votos y 5 diputados en el Parlamento Europeo. 4 meses de vida y 100.000 euros en campaña. Podemos se convirtió así en la 4ª fuerza política en las elecciones europeas. La formación liderada por Pablo Iglesias es el último éxito de las redes sociales. La red les dio la vida y la red los ha llevado al éxito. Nacieron en la plataforma change.org, donde se pedían firmas para que Pablo Iglesias liderara el movimiento. Y lo consiguieron. Empezaron una campaña de crowdfunding a través de las redes, una medida desesperada para conseguir el mínimo indispensable para el buzoneo, publicidad en televisión y gastos de campaña. Pero nunca dejaron de lado los 140 caracteres. Podemos gana por goleada en seguidores a sus 2 competidores directos. Su actividad durante la campaña fue bastante similar a la de la socialista Elena Valenciano. Arias Cañete no le dio tanta importancia a su presencia en Twitter. Las redes centraron una campaña en la que el asesinato de la presidenta de la Diputación de León abrió un nuevo debate. Vamos a trabajar conjuntamente el Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia para ver qué podemos hacer para poner cotos, de verdad, a esta situación. Los comentarios injuriosos movilizaron al gobierno, quien se plantea cambiar el Código Penal para evitar este tipo de insultos en la red. Isabel Carrasco se equivocó con el camello y el tiro, en vez de coca, fue de fuego. Pues yo me alegro de la muerte de Isabel Carrasco. El día que muera Aguirre, monto una fiesta. Pero para muchos, Internet ya está bien regulado y es solo una cuestión de hacer cumplir la ley. Mucha gente cree que escondido detrás de un seudónimo todo vale, y tampoco es así. El retuiteo se podría considerar también una modalidad de injuria. Twitter, Facebook, Instagram, el mundo digital crece a una velocidad de vértigo y los más jóvenes son los más indefensos.
2 casos de sexting en Vigo en una semana hicieron saltar las alarmas. Sacó una foto desnuda para pasársela a su ligue y se empezó a difundir por el instituto. Es que se ven tantos casos de estos que al final fuerte no parece. La moda de enviar fotos de contenido erótico por teléfono tiene unos riesgos que los adolescentes no perciben. Controlarlo es casi imposible. Castigarlo, sí. Difundir este tipo de imágenes es ya delito. Pero las nuevas tecnologías son también la herramienta perfecta para luchar contra el crimen. La Policía Nacional ha pedido ayuda más de una vez a los internautas para localizar a delincuentes, luchar contra la pornografía infantil o denunciar casos de tráfico de drogas. Son la cara y la cruz de una misma moneda. Las redes sociales son ya el presente y han venido para quedarse. De cómo convivamos con ellas dependerá el éxito o fracaso de esta nueva era. Sin duda, los que ya han tenido éxito en esta nueva era son aquellos partidos políticos y aquellas formaciones que a lo largo, sobre todo de estas últimas semanas, pero no solo, hablaremos también de otras campañas, han sido capaces de adaptarse a las redes sociales y las han utilizado como trampolín para darse a conocer y para dar a conocer sus ideas. De esta parte de la relación entre las redes sociales, la política, nuestros representantes públicos, queremos hablar en esta noche con el primero de nuestros invitados, que es Santiago Martínez, es consultor político. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es si las elecciones, esos 5 escaños para el Parlamento Europeo que ha ganado Podemos, ¿las ha ganado el partido o las han ganado las redes sociales? Podemos decir que ambas cosas. Digamos que el partido ha usado por primera vez en España de manera eficaz un instrumento como las redes sociales en las que han tenido en cuenta que el ciudadano se convierte en un sujeto partícipe de la conversación. Hasta ahora, digamos que los partidos políticos se habían sumado al carro de las redes sociales para seguir haciendo lo mismo que hacían antes, que era comunicar, usar, por así decirlo, las redes sociales como el boletín oficial del partido, pero no generar conversación. Podemos, digamos, que lo que ha hecho ha sido generar conversación, escuchar y, sobre todo, propiciar que sus mensajes se viralicen. Ahí ha estado el éxito. Usar de manera eficaz esa herramienta para que el partido se beneficie. Vamos, que no simplemente ponerse delante de un ordenador y escribir en Facebook o en Twitter o en cualquier otra red social simplemente los mensajes del partido. Se trata de adaptar esos mensajes a la red en la que estamos. Por supuesto, claro que sí. Toda campaña y también un plan social media en redes sociales por parte de un partido tiene que saber previamente responder a 5 preguntas. Primero, ¿qué voy a decir? Y la mayoría de los partidos no saben qué decir, y menos en redes sociales. En segundo lugar, ¿a quién se lo voy a decir? ¿Cuál es tu público objetivo? Y adaptas tu mensaje en función de ese público objetivo. En tercer lugar, ¿dónde? ¿Qué redes sociales voy a usar dependiendo de ese público objetivo? En Twitter intentaré llegar a un determinado segmento de la población y en Facebook, pues otro segmento de la población. Y así diferentes redes sociales. Por último, también, ¿para qué? ¿Para qué? Y también, ¿cómo? ¿Cómo voy a usarlo? ¿Qué mensaje, qué lenguaje voy a usar? Y, por supuesto, pues ¿para qué? ¿No? Pues para convencer, para pedir el voto o simplemente para lanzar una campaña de personalización o de imagen del candidato o de transmisión del programa. Depende. Todo eso afecta, influye en la estrategia del mensaje. Y Podemos supo responder muy bien a esas 5 preguntas en las redes sociales. Incluso también en la personalización en el líder, que es uno de los representantes políticos que tiene más seguidores en España y de hecho ha seguido sumando seguidores durante los últimos días después de las elecciones. Decíamos antes en la presentación que Podemos ha convertido ya en el partido político con más seguidores y esto lo logró después del domingo. Sí, se ha generado un efecto curioso, por así decirlo, de arrastre del ganador, ¿no? Lo que los anglosajones llaman un efecto bandwagon, es decir, la aureola del ganador atrae, genera una atracción y eso provoca que haya más seguidores. A su vez también está ocurriendo que las reacciones de los partidos clásicos a este éxito de Podemos están provocando que estén constantemente en la agenda mediática, se esté hablando de ellos. Se está hablando, por lo tanto, también de su programa, de su ideología, de cómo han hecho campaña y eso provoca que le estén haciendo como cierta publicidad gratuita. Genera un atractivo que provoca que, a su vez, el número de seguidores aumente. Yo particularmente opino, al margen del contenido ideológico del partido, que lo que está ocurriendo ahora con esta reacción excesiva
de criticar a Podemos le está beneficiando. Si hoy fueran las elecciones europeas... ¿Tendría más votos? Sin duda. 1 o 2 parlamentarios europeos, a ver, yo no me atrevo ahora a decirlo sin encuestas, pero seguramente habría más votos, no me cabe la menor duda. ¿Se puede establecer de alguna manera, no sé si esto es muy pronto para decirlo, si ya existen teorías al respecto, que hay una relación directa entre el número de seguidores que tenga un partido y el número de votos que recibe? No, más bien lo que suele haber una relación es entre el índice de conocimiento del candidato y del partido. Por ejemplo, en las pasadas gallegas lo vimos. ¿Qué partidos han tenido más éxito? Alternativa y Partido Popular, porque tenían 2 líderes que eran conocidos como mínimo por el 95% de la población. Pachi Vázquez y Jorquera, bueno, uno apenas lo conocía el 60% y otro el 40 y algo por cien. No existe una relación exactamente directa, pero sí que es muy importante el índice, el porcentaje de conocimiento de tu candidato y del partido. Y Podemos se supo aprovechar precisamente de una imagen carismática, televisiva, no solo ahora, sino que durante años lo han ido trabajando, de su líder, Pablo Iglesias. Y no olvidemos de que detrás del equipo de este partido hay profesores, especialistas en política, en comunicación política, en consultoría, universitarios, que saben bien lo que están haciendo, no son unos frikis. No son unos frikis, pero sí son jóvenes. Y esto yo no sé si es algo de lo que tienen que aprender también los partidos clásicos, vamos a llamarlos así. La idea de poner un grupo de gente joven, que es lo que tiene, por ejemplo, Podemos, para manejar, tienen 15 personas aproximadamente. Sí, unos 15 community managers, sí. Muy jóvenes, en el entorno de los 19, 30 años, gente muy joven que está trabajando en redes sociales. Hay que ir a ese segmento de población, que son, digamos, los que conocen el lenguaje de una manera más directa. Evidentemente, si mi público objetivo en una estrategia de campaña es llegar a la gente joven, como decía antes, ¿cómo voy a llegar a ellos? Pues si usan las redes sociales tendré que llegar a ellos. Un 80% de las personas que usan Facebook, por ejemplo en Madrid, son menores de 45 años. Pues Podemos ha tenido un gran éxito, por ejemplo, en la ciudad de Madrid. Hay una correlación en el hecho de usar una determinada herramienta para llegar a esas personas que usan esa herramienta. Si Podemos quisiera llegar a gente mayor o jubilados, evidentemente las redes sociales no le iban a generar ningún efecto. Esto puede volverse de alguna manera en su contra también, quiero decir, si lo que tú decías, nos quedamos con este segmento de población, pero si quieren seguir creciendo, llegando a otros segmentos de población, a otro tipo de público, tendrán que buscar otros caminos, que no sean necesariamente los de Internet, claro. Sí, pero también es cierto que a medida que va pasando el tiempo, la penetración de estas nuevas tecnologías y de las redes sociales va aumentando también en la progresión de edad de la sociedad. Digamos que hace 15 años el tope podría ser la gente de 25 o 30 años, pero ahora ya hay gente de 50 años con redes sociales, que usan incluso también a nivel profesional las redes sociales en sus empresas. Digamos que cada vez más, y a nivel sociológico, también se está considerando que las redes sociales están posibilitando que el ciudadano sea como el quinto poder. Es decir, un elemento que interactúa, que sopesa y que además puede ejercer influencia en los otros agentes, en los otros 4 poderes. Y a medida que pasa el tiempo, esto será más evidente y vemos como en otros países, como en Estados Unidos, está siendo así. De Estados Unidos precisamente quería hablar de, tenemos que mirarnos en el espejo de Obama, que tiene más de 43 millones de seguidores. No sé cuántos tiene Lady Gaga, es evidente que es una estrella también, además de un representante político, pero sin duda sus campañas para llegar a la presidencia en las 2 ocasiones, en la reelección y en los anteriores comicios, han sido un ejemplo de cómo se utilizan las redes sociales. Sí, pero además de ser un ejemplo para transmitir el mensaje, en Estados Unidos se han adelantado, y es algo que llegará con el tiempo, en el uso de las redes sociales para anticipar la intención o la motivación de voto del electorado. Es decir, Obama y su equipo tenían en un bajo de un hotel, creo que en Chicago, blindado bajo, en puertas blindadas, tenían a un grupo de frikis informáticos, por así decirlo, trabajando los 7 días de la semana, 24 horas al día durante toda la campaña, con una supercomputadora, analizando todo lo que la gente opinaba en Facebook y en Twitter. Ya no solo usaban encuestas, sino que a través en tiempo real lo que opinaban los ciudadanos en Estados Unidos, ellos podían saber en qué condado, de qué estado era decisivo hacer una determinada publicidad para un segmento de la población, simplemente escuchando a ese segmento de la población en tiempo real. Es decir, que esta sería la primera parte, digamos, de una buena campaña política en Internet, utilizar precisamente Internet para saber qué es lo que busca la gente. Es que la gente en redes sociales habla, opina,
Y eso es importantísimo. Si tú escucharlo en las redes exactamente, sociales. Si tú eres capaz de escuchar, de generar conversación, de contestar, de viralizar el mensaje, la capacidad de penetración de tu mensaje es brutal. 41,5 millones de seguidores me chivan que tiene Lady Gaga, o sea que Obama va por delante. Para ir terminando, porque enseguida vamos a pasar a otro de los quebraderos de cabeza de los políticos, que en este caso es el trato que reciben en Internet y determinadas, pues delitos incluso que se cometen contra ellos. Sí me gustaría preguntarte, Santiago, ¿cuál sería la clave para ti del político perfecto, del comportamiento perfecto de un político en Internet? Sobre todo ser cercano y coherente. Es decir, los mensajes que tienes que dar tienen que ser coherentes con tu forma de ser y con la percepción que la gente tiene de ti. Desde luego, lo que no puede ser es que te abras una cuenta de Twitter 3 meses antes de la campaña, como hicieron algunos candidatos. Eso ya genera una distorsión. Realmente, primero, es evidente que no conoces los medios. Segundo, que un equipo te está haciendo los mensajes. Y tercero, que cuando acabe la campaña se murió la cuenta, como también podemos observar ahora, ¿no? Que por ejemplo Cañete no ha vuelto a escribir absolutamente nada. Por lo tanto, primero la coherencia y segundo la cercanía, la capacidad de generar mensajes cercanos, comprensibles, sencillos y que, insisto, generen conversación. El poder de las redes sociales está en convertir al ciudadano en protagonista, no en un mero oyente o un sujeto pasivo de la comunicación política. Pues esa es la reflexión con la que vamos a terminar esta charla. Santiago Martínez, consultor político, muchísimas gracias por estar con nosotros. Decíamos que ese quebradero de cabeza que generan también a los políticos y a los personajes públicos las redes sociales pasan por la cantidad de respuestas que tienen que escuchar, insultos en muchos casos muy graves y toda la polémica que ha surgido en torno a esta pregunta. ¿Es necesario reformar la ley que actualmente está en vigor, el Código Penal existente, para regular el uso de determinadas palabras y de determinados comentarios en Internet? El asesinato de Isabel Carrasco abrió la caja de Pandora. Su muerte desató un torrente de insultos, amenazas y enaltecimiento de la violencia. Así se hace, hostia. A matarlos a todos. Más tiros en la cabeza de los peperos. Un joven de 21 años fue detenido por comentarios como estos, en los que pedía que se hiciera lo mismo con otros responsables populares. Ahora solo falta que maten a Rajoy, a Soraya Sáenz de Santamaría, a Aguirre, a Aznar, a Paquito Camps, a Rita Barberá, a Cospedal. La reacción del gobierno no se hizo esperar. El ministro de Interior pedía medidas urgentes mientras la oposición se echaba las manos a la cabeza. Y di orden a la policía de que investigara esas actuaciones. Pero en absoluto se puede hacer una caza de brujas en las redes sociales. Twitter es como una plaza pública. Lo que no se puede hacer en la plaza pública tampoco se puede hacer en Twitter. Precisamente ella, Elena Valenciano, fue víctima de las amenazas en las redes sociales. Dentro de media hora saldré de Twitter. Algunos han empezado a perseguir a mis hijos y ese sí es el límite. En marzo del año pasado cerraba su cuenta denunciando la persecución que vivían sus hijos y nadie hizo nada. En el último mes han empezado a invadir la intimidad de mis hijos. Han entrado en sus cuentas de Twitter y Facebook. La periodista Ana Pastor es otra de las grandes perjudicadas por la valentía que da el anonimato en las redes. No tienes ni puta idea de hacer entrevistas. En una esquina serías mucho más eficiente. Deberían degollarte las tropas moras de Franco. Solicito permiso para meterte en un campo de concentración, en el ala de violadores inmigrantes. Pastor denunció los insultos y amenazas, pero la justicia consideró que no había ningún delito detrás de ellas. Lo de Pilar Manjón es infame. Cada día dudo más que el hijo de esta tipeja fuese el 11M en un tren. Un miembro de Nuevas Generaciones del PP escribió este tuit en su cuenta hace 2 años. La presidenta de la asociación 11M lo hizo público, pero nadie hizo nada. Hasta hoy, el juez Ismael Moreno ha pedido un informe a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por un presunto delito de humillación a víctimas de terrorismo. El último escándalo ocurrió hace solo unos días. El hashtag putos judíos se convirtió en trending topic tras la derrota del Madrid de baloncesto frente al Maccabi de Tel Aviv. Putos judíos de mierda, esto con Hitler no pasaba. Puta Israel y putos judíos. Judíos de mierda, os deberían meter a todos en un horno. La comunidad judía denunció a 5 tuiteros por sus mensajes antisemitas. Ahora la justicia tendrá que actuar. Medios no le faltan. El Código Penal contempla ya los delitos por injurias, amenazas y enaltecimiento de la violencia. Por eso muchos aseguran que no hay que regular la ley como pretende el PP y acusan al gobierno de intentar controlar la libertad de expresión.
Los límites de la libertad de expresión, lo que decimos, lo que escribimos a través de las redes sociales están dentro del debate y hemos querido preguntarle esta noche a alguien que sabe muy bien lo que se escribe en Internet y también lo que se legisla. Está con nosotros Víctor Salgado, es abogado, especialista en Internet y autor también de un blog, Abonauta, a quien le agradecemos que esté esta noche con nosotros. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, muchas gracias. ¿Hace falta regular más Internet o lo que hace falta es aplicar la legislación que tenemos? La regulación, tenemos una de las legislaciones más avanzadas del mundo, con lo cual no es especialmente necesario regular. Hombre, siempre se puede regular, evidentemente, y siempre se puede contemplar mejor la realidad que está pasando. La ley siempre es una viejecita que va por detrás de la realidad y más de la realidad digital. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, conocer las herramientas que tenemos ya en la ley, que son muy potentes, y aplicarlas a un nuevo medio. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Pero es más complicado, resulta tan complejo aplicar la ley que tenemos, el Código Penal que tenemos a las redes sociales. Decíamos antes que a veces da la sensación de que va muchísimo más rápido que cualquiera de nosotros. Realmente no es tan complicado. O sea, realmente primero hay que obviamente conocer lo que estamos tratando, los derechos fundamentales como la libertad de información, la libertad de expresión, lo que significan y los límites importantes que tienen, y por otro lado el derecho al honor, el derecho a la intimidad de las personas, a la privacidad, que evidentemente también son derechos fundamentales y hay que proteger y que evidentemente colisionan en este ámbito, ¿no? Todos esos delitos, de todas formas, los delitos contra todos esos derechos están absolutamente tipificados. Totalmente tipificados y además muy adaptados ya, en base a la última reforma, sobre todo del 2011, a lo que es la realidad de Internet. Claro, lo que pasa es que estamos pendientes también de la próxima reforma del Código Penal, que las últimas fuentes dicen que no va a ir en esta legislatura porque ha sido muy polémica, pero también hablaba precisamente de este tipo de delitos, incluso de incitar a la violencia a través de las redes sociales, directamente. Se empieza a incluir tal cual. Sí, pero bueno, insisto que son modificaciones o son adaptaciones que en ocasiones yo creo que pueden perturbar más que realmente salvaguardar derechos fundamentales como estamos hablando. Entonces, en este momento, realmente quizá tenemos una vorágine demasiado de ir directamente al legislador. Realmente deberíamos de ir a lo que tenemos, aplicarlo, conocerlo y aplicarlo mejor. Lo que pasa que aquí, y lo que dice, por ejemplo, la gente que se ve afectada por este tipo de comportamientos y este tipo de insultos, es que hay cierto anonimato. Se utiliza mucho esta palabra, anonimato, y también impunidad. ¿Hay realmente tanto anonimato y tanta impunidad en la red? Mucha menos de la que pensamos. Desde luego, con las redes sociales lo que es el anonimato ya se ha reducido enormemente. No es un foro anónimo, en principio las personas pueden, y de hecho tenemos casos de estas últimas detenciones, de que realmente se localizó enseguida, a muy corto plazo, quién era y dónde vivían las personas. Porque generalmente, y salvo casos evidentemente, nos identificamos con nuestro nombre, con nuestros apellidos en las redes sociales. Pero aunque no fuera así, realmente tenemos dejamos huellas. Son huellas que evidentemente CSI poco podría hacer, ¿no? Grissom se quedaría sin trabajo en el ámbito digital. No hay huellas dactilares, no hay sangre, no hay ADN, no hay bichos. Pero hay huellas. Pero hay unas huellas enormes que evidentemente, gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen, ya digo, cuerpos especializados en la persecución de este tipo de delitos, son capaces, evidentemente, ellos y los peritos informáticos, evidentemente, que también tenemos en el sector privado, son capaces de leer muy bien esas huellas y llevarnos directamente al autor de estos delitos. Existen, como tú decías, cuerpos especializados, ya ámbitos especializados dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, pero hace falta también que la justicia se vaya adaptando más. Lo digo porque la justicia también está tan poco digitalizada que a veces parece más esa viejecita de la que hablabas antes. Efectivamente. Tenemos ya movimiento en la justicia muy positivo. Por ejemplo, el Ministerio Fiscal sí que ha creado un cuerpo especializado de fiscales desde hace varios años. Fiscalía General del Estado lo ha coordinado y la verdad es una auténtica maravilla colaborar con ellos, pero todavía tenemos una gran asignatura pendiente, evidentemente, a nivel judicial. Realmente no tenemos cuerpos, no tenemos juzgados especializados. Los jueces, el mundo jurídico en general está muy lejos de lo que es la realidad digital, quizá por las divisiones artificiales que siempre hemos tenido entre ciencias y letras, entre unos y ceros y papel timbrado y sellado, con lo cual es algo que evidentemente hay que unir, porque es la gran asignatura pendiente ahora mismo, el conocimiento y la aplicación adecuada de la ley. Decías antes, Víctor, que dejamos huellas, aunque no sean huellas físicas, vamos dejando huellas en Internet. Y hoy mismo, precisamente, hablando de huellas y de lo que queda escrito y grabado, aunque sea en una nube, sabíamos que Google introducía un formulario en Europa, en todo el continente, que va a permitir que cada uno de nosotros solicite la retirada de datos personales almacenados y que, bueno, en opinión de cada uno de nosotros, no sean relevantes. Hablamos de ese derecho al olvido del que tanto
tanto se ha hablado. Sí, ha sido una gran victoria, primero muy valiente, una sentencia muy valiente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el 13 de mayo de este mismo mes, bueno, pues incluso en contra de su propio abogado general, dio un paso adelante y quiso proteger este derecho tan importante de todos los europeos como es el derecho a la protección de datos y en concreto el derecho al olvido, obligando directamente a una multinacional, una todopoderosa multinacional y multimillonaria, a realmente doblarse por primera vez en los muchos años que llevamos batallando con casos similares y realmente reconocer, aunque sea a su manera, porque sí que este formulario no cumple al 100% con todos los requisitos de la ley, pero desde luego es un buen primer paso en la buena dirección y que esperemos que poco a poco se vayan salvaguardando. Bueno, esto fue una decisión, nos decía Víctor, que tomó el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea el pasado 13 de mayo, pero todo esto lo empezó un ciudadano, Mario Costeja es su nombre, y él fue el que inició la batalla para conseguir que se cumpliese su derecho a que determinadas cuestiones que no eran relevantes y que no tenían importancia para él, pero sí le estaban causando problemas, saliesen de la red. Mario Costeja ha ganado la batalla a Google. Hace 6 años solicitó a este buscador de Internet que retirase una información relativa a él sobre un embargo que ya estaba solucionado. Yo era consultor de empresas y pues constantemente dando explicaciones porque todo el mundo busca en Google, ¿no? Oye, Mario, sales aquí. Google se negó y el caso llegó hasta el Tribunal de la Unión Europea. Este tribunal ha fallado a favor del derecho al olvido. A partir de ahora, si queremos que una información sobre nosotros desaparezca de la red, tendremos que dirigirnos directamente a un buscador como Google o Yahoo para que lo borre de su lista de búsqueda. En determinados casos concretos en los que prevalezcan el derecho a la privacidad sobre otros derechos que puedan estar en conflicto, los buscadores sí que deberán colaborar con el usuario que así se lo solicite para la no indexación de una información que le pueda ser perjudicial. Google asegura que se trata de una decisión judicial decepcionante para los buscadores. Ahora mismo hay unos 200 casos congelados en la Audiencia Nacional que esperaban la resolución para ser resueltos. Bueno, pues eso es lo que decidió el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, pero yo me pregunto dónde está el límite también entre el derecho al olvido y la libertad de expresión, porque en realidad aquí lo que se está eliminando son los enlaces, pero no los contenidos. Efectivamente, realmente tiene que haber una acción coordinada, porque lo que se está agrediendo realmente es la fuente original, lógicamente, cuando hay comentarios, cuando hay injurias, calumnias, realmente hay que atacar, obviamente, y en eso Google tenía la razón. Yo soy un mero reflejo de lo que es la realidad de Internet, diríjase a la fuente original. Pero lo que sí permitía a Google es que se localizaran mucho más fácil esos contenidos si se indexaran. Entonces realmente hay que atacar ambos, hay que atacar la fuente original y ahora tenemos también la nueva herramienta de atacar directamente el indexado de Google. Bueno, hablando de ataques, decíamos que hoy mismo, hablando de esos insultos y esos ataques que a veces se reciben en Internet, habíamos conocido la noticia, y lo hicimos precisamente a través de las redes sociales, de que finalmente el juez Ismael Moreno, ante las querellas presentadas por Pilar Manjón, la presidenta de la Asociación de Víctimas del 11M, había pedido informe a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por un presunto delito de humillación a víctimas de terrorismo. Pilar Manjón está esta noche con nosotros a través del teléfono. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, como decimos, hoy anunciaba usted, lo hacía esta tarde a través de Twitter, que finalmente el juez había pedido ese informe ante la Fiscalía y decía usted por fin. Por fin, sí. ¿Cuánto tiempo llevaba solicitando datos en este sentido y presentando querellas ante el juez? 10 años. ¿Hace 10 años que recibe usted insultos? 10 años exactamente. Yo he llevado 8 años escolta. ¿Y en la red se ha multiplicado? ¿Tiene usted la sensación de que hay mayor impunidad? Hombre, a ver, yo antes lo recibía a través de... bueno, yo he tenido la diana pintada en mi puerta, en fin, y a través del correo electrónico. El día que decido abrir mi cuenta en Twitter, que no hace meses, pues ahí se multiplica. Bueno, no es que se multiplique, porque verdaderamente lo anterior tampoco era espantoso. Entonces, ahora sí, bueno, pues llevo 2 años en los que las querellas son Twitter y Facebook, directamente. ¿Qué es lo peor que ha tenido que leer a través de las redes sociales, Pilar? Bueno, podría abrirle ahora mismo, que lo tengo delante, cualquiera de los insultos, ¿no? O sea, que es muy fuerte. Es decir, que
el del PP, el de las nuevas generaciones, que esta tipeja probablemente su hijo no iba ni en el tren. Es de nuevas generaciones del PP en Majadahonda, ¿no? Pero ahora en este 11 de marzo ha salido facha nazi y sino, que me tocó la lotería el día que desmembraron a mi hijo. Dice, a Pilar Manjón le tocó la lotería cuando la reventaron a su hijo. Menuda puta. Es literal, los tengo por delante, o sea, porque es lo que ha ido en la querella. Cogí un taxi la semana, esta semana, pedido a Teletaxi, vienen a mi casa y iba al Ministerio del Interior. Y el señor taxista, según me senté, subió la radio. Me sonó extraño que subiera la radio. Llevaba radio. La radio que ahora lleva ese señor que antes estaba en la COPE. Y justo me iba insultando. Después de mí insultó al rey por haber abierto otra cuenta en Twitter. Y le pedí que por favor bajara la radio, que iba a hacer una llamada telefónica, y me dijo que no la bajaba porque él no la oía. Bueno, la verdad es que tú, que eres el cliente que vas pagando, que además te dan una vuelta por todo Madrid como si tú fueras nueva, pues te sientes absolutamente fatal, ¿no? He llamado a la compañía y he dejado nota de este. Pero esto no es nuevo, o sea, ya antes me pasaba. Quiero decir que ahora el que el juez Ismael me haya aceptado esto, ahora veremos a ver qué dice el fiscal, porque yo ya he pasado por la fiscalía mil veces. Y en todas me las han dado porque no es ofensa a víctima de terrorismo. No me importa, porque nosotros ya estamos preparando para ir directamente a Plaza de Castilla, pero, a ver, mi condición es una condición de víctima de terrorismo. O sea, cuando hablan de mi hijo, de desmembrar a mi hijo, de asesinar a mi hijo tiene que tener el mismo respeto que el resto de las víctimas de terrorismo. Igual o más. ¿Cree usted que hay un doble rasero? Y me refiero en este caso a lo que se dice, sobre todo durante estas últimas semanas, de lo que se puede o no se puede escribir en una red social, de lo que se puede decir. Yo no sé, esto es muy duro plantearlo, pero ¿cree usted que después del asesinato de Isabel Carrasco hay, digamos, se ha abierto un poco la mano a la hora de poder presentar una denuncia y que a uno le hagan caso? Por supuesto. O sea, vamos a ver. ¿Cuánto se empieza a hablar en serio de víctimas de terrorismo? El día que matan a un político. Me da igual si en aquel momento fue Miguel Ángel Blanco, no me acuerdo si fue Madina, el primero que fuera a lo mejor fue Huesa, no lo sé. En este caso, ¿cuándo se empieza a hablar de que las redes sociales no pueden ser textos como ojalá te mates contra Pilar Manjón? O sea, cuando ya se ha pasado la raya de la libertad de expresión para el insulto, que conmigo el señor de la COPE la ha pasado desde el primer momento, O sea, que es que a mí se me ha llamado puta en la COPE. ¿Dónde está la raya? Pues yo creo que está en que han matado a un político. Entonces, y ahora, para la condición de víctima de terrorismo, y ahora para intentar hacer un control de las redes sociales. A mí me parece que el control de las redes sociales es un poco lo que me decía a mí mi hijo cuando me mandaban todos los años por el 11 de marzo los cadáveres destrozados del Pozo o sea, antes de que hubiera llegado la policía, que jamás los abrí.
gracias a Dios. Entonces llevaba escolta y escolta 8 años, no veían los escoltas. Lo que me decía mi hijo, mamá, no luches contra lo imposible. Si hoy están aquí y tú lo denuncias, mañana van a estar situados en las Islas Caimán y tú nunca vas a poder actuar contra eso. Entonces, bueno, estoy un poco acostumbrada a que en las redes sociales alguien que se cree que se sienta detrás de un ordenador piensa que puede decir todo lo que le dé la gana, y no debe de ser así. O sea, yo soy de las personas que jamás voy a decir algo en contra de la libertad de expresión, pero cuando la libertad de expresión lo único que lleva es al odio, al insulto, a todo lo que conmigo se ha estado dando, sinceramente creo que hay que poner una línea roja que no se debe traspasar. Bueno. Me da igual quién lo haga, pero nunca la deberíamos haber traspasado, porque han llegado a hacer un encontronazo de víctimas con víctimas. Si al final, ¿para qué? Si al final yo no tengo a mi hijo, la presidenta de la Asociación de Víctimas de Terrorismo no tiene a su hija, y así podríamos seguir sumando. Maite Pagazurtundúa no tiene a su hermano, Nati no tiene a Fernando Buesa. O sea, ¿dónde vamos con enfrentarnos a las víctimas de terrorismo? Porque claro, yo me centro en las víctimas de terrorismo, pero esto no ha saltado hasta que no se ha tocado a un político. Bueno, pues con esa reflexión, Pilar, vamos a terminar. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta noche aquí en La Otra Vía. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Víctor, y por ir terminando y volviendo a este tema, plantearlo así es muy duro, pero ¿tú crees que efectivamente existe un doble rasero? ¿Que ha tenido que tocar esto la clase política para que empecemos a movernos acerca de cómo regulamos lo que se dice en las redes sociales? Bueno, realmente sí que influye, evidentemente, el personaje, sobre todo el eco social y la sensibilidad social. Nosotros, bueno, obviamente a nivel profesional llevamos trabajando con casos de este tipo desde hace mucho tiempo y, evidentemente, con todo tipo de experiencias, lógicamente, pero sí que hay que dar un mensaje de que la ley y los jueces, en los casos que evidentemente se demuestran y se llevan, y no tengamos miedo a los medios digitales, realmente se castiga y con contundencia. Pues con eso vamos a terminar. Quiero agradecerle a Víctor Salgado, abogado, abonauta, que haya estado con nosotros esta noche. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida abrimos debate sobre estas cuestiones, pero también sobre el resto del mundo, del universo, que se mueve en esta revolución 3.0, en la revolución que están generando las redes sociales. ¿Te ha llegado alguna vez una de estas fotos? Sí, alguna. Y este año en el instituto también hubo bastantes. Una locura.